Sean todos bienvenidos a su segmento de hoy, Más allá de la sentencia. Para eso tengo dos invitados de honor, nuestros panelistas Jorge Aracena, Jeffrey González y por supuesto esta servidora Julia Ventura, que estará abordando un tema de gran interés en el marco del proceso penal, específicamente en la fase de ejecución de la pena, los incidentes. Por eso vamos a tratar en la noche de hoy el permiso laboral, el cómputo definitivo, la unificación de penas y la prescripción de la pena en el marco del proceso penal. Por esto, a lo largo de este episodio estaremos explicando su contenido, su finalidad, sus requisitos y aplicación práctica en el ordenamiento jurídico. Por eso, estos incidentes, en el marco de la Resolución 30/2025, se fundamentan en aquellas peticiones, quejas, denuncias o cualquier cuestión que es presentada mediante el juez de ejecución a fin de garantizar los derechos y libertades de la persona condenada. Adelante, Jorge. Eh, Buenas noches a todos los televidentes que siempre están con nosotros. Podemos hablar, que voy a hablarles sobre el medio libre. El medio libre es una figura, un cumplimiento especial, una garantía que tiene la persona que está bajo cumpliendo condena o bajo una pena definitiva. En este caso podemos ver que el medio libre es reconocido por la ley 113-21 en el artículo 146 siguiente, la resolución 3025 y la ley 164-04, la cual reconocen la figura como el medio libre como, como una facultad que tiene la persona privada de libertad o una posible solicitud que le puede acoger el juez de la ejecución de la pena para que éste pase tiempo con su familia, estudie o se dedique a una labor social. Dado esto, podemos ver que la ley crea tres figuras: la Dirección General Medio Libre, crea los centros especializados en medio libre y crea lo que es un departamento que evalúa los medios libres. En este caso, las personas que quieran solicitar ese medio libre deben cumplir con el tiempo que establece la ley 164-04. Dado esto, una vez que esa persona desea solicitar este medio libre a través de su abogado ante el juez de la ejecución de la pena, podemos ver que una vez que éste lo va a solicitar el medio libre, podemos ver que estas direcciones o este comité de evaluación en medio libre le da seguimiento, le orienta, y esta persona debe indicar a través de esa resolución, esa instancia, para qué o para qué se va a dedicar en cuanto al medio libre, si es para estudiar, si es para pasar tiempo con su familia, si es para trabajar. La mayoría de medio libre que vemos hoy en día son para trabajar, pasar tiempo con su familia. Una vez que este indique, el juez fija una audiencia y decide sobre esa solicitud de medio libre. Podemos ver que ese departamento, esta dirección general debe siempre rendirle informes, rendirle cuenta a la Dirección General de Prisiones de los informes de las personas que están en medio libre, de su comportamiento y de todas estas circunstancias que puedan surgir para ya tener un control sobre eso. La persona que está en medio libre sale del centro, una vez que se le otorgado, vuelve al centro bajo las condiciones que le impone el juez, no puede infrumpirlas. Muchas veces son acompañados por un BTP, si así el juez lo decide, que en la mayoría de casos lo decide, para que le acompañe al lugar y luego lo recoja. Y muchas veces, si la persona tiene un alto nivel de confianza, alto, muy difícil de ver, la persona puede salir por sí sola en el centro y volver por su propia voluntad, siempre cumpliendo con los requisitos que le ha establecido el juez de la ejecución de la pena. Le paso la palabra a mi amigo Jeff. Sí, muchas gracias. Gracias a nuestro amable televidente que pueden vernos a través de este podcast Más allá de la sentencia. Gracias por la invitación a la licenciada Julia a compartir temas tan interesantes como este. Y cómo no compartir escenario con este gran profesional, Jorge Aracena, conocedor más allá sobre esta área de ejecución de la pena. A mí me corresponde hablar sobre el cómputo definitivo de la pena. El cómputo definitivo de la pena debe entenderse como esa operación de naturaleza aritmética, es decir, cálculos básicos que realiza el juez de ejecución de la pena para calcular, valga la redundancia, con exactitud
el tiempo que ha de cumplir el condenado. El juez de ejecución de la pena toma como parámetro lo siguiente: el día del arresto del imputado, para calcular el tiempo que va a durar esa persona cumpliendo esa condena. No podemos confundir el día del arresto con el día que se le impone la medida de coerción. No, no, son cuestiones distintas. Parte el juez del día del arresto. El profesor Alberto Binde dice que el cómputo definitivo no es más que la determinación judicial del inicio y finalización del encierro obligatorio del condenado. La ley 97-25 trae esta figura como incidente y por esto tiene cabida lo que es el artículo 28, párrafo 2 y el artículo 454. Esa combinación de esos artículos lo que dice que el juez de ejecución de la pena es el que tiene ese control judicial de esa decisión que han adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y que vela por los derechos de los condenados. Ahora bien, ese artículo 457 dice de manera explícita sobre el procedimiento y lo que es el cómputo definitivo de la pena. ¿Y qué dice el legislador? Que el juez de ejecución de la pena tiene que tomar como parámetro para hacer ese cálculo el día del arresto. Algo que quiero llevar al ánimo de nuestros televidentes y es que no se pueden confundir cuando realizan el cómputo. Señores, no es lo mismo cuando un imputado se encuentra en prisión o en arresto domiciliario, que sí se le calcula ese tiempo a un imputado que se encuentra en libertad porque ha sido beneficiado por una medida de coerción menos gravosa, garantía económica o presentación periódica. A estos imputados no se le calcula ese tiempo que tienen libertad hasta el tiempo que adquiere esa sentencia la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Es decir, no surte efecto a los fines del cómputo. Otra figura que me gustaría llevar al ánimo es la libertad condicional. ¿Por qué? Porque el imputado se encuentra en libertad. Ahora bien, aquí sí se le computa el tiempo. ¿Por qué? Por dos razones sencillas. El imputado que ha sido beneficiado por libertad condicional, la sentencia es posterior a la decisión que lo condena. En un segundo lugar, es que el modo de ejecución, es decir, que la libertad condicional es un modo de ejecución. Para finalizar, decir que el cómputo definitivo en la práctica judicial no opera de manera automática, como sí manda la ley, que el juez de ejecución debe de actuar de manera de oficio, un juez activo. En la mayoría de los casos es el defensor público que activa esta incidente a los fines de que el juez le otorgue la libertad a ese condenado que ya cumplió. Esa es mi participación, dándole paso a la compañera Julia. Gracias, Jeffrey. Bueno, en esta tesitura veo que también dentro de los incidentes de la etapa de ejecución se encuentra la unificación de penas. De acuerdo a lo que establece la resolución 30/2025, así como también la normativa procesal penal en su artículo 458, la unificación de pena consiste en aquella actividad donde se realiza una fusión o una unificación, como ya hemos dicho, de aquellas decisiones que han sido dictadas por un juez sobre una persona, pero que intervienen diferentes condenas bajo diferentes circunstancias y por naturalezas diferentes. Me explico. Una persona que tiene un proceso y ha sido condenada e interviene en varias decisiones por diferentes infracciones, este tiene la posibilidad, mediante la unificación, hacer una segregación o una fusión de esas penas para que se unifique la pena y la mayor absorba el cumplimiento de las penas menores. Y con ello el juez pueda fijar un día o una fecha exacta en que se va a establecer el cumplimiento definitivo de esa condena. Ahora bien, lo que nos dice la doctrina, así como también el reglamento, es que aunque la figura de la unificación proceda aun cuando sea durante el proceso o en el transcurso del cumplimiento de una condena, esta no puede superar el tiempo o el límite máximo legalmente establecido.
Por eso existían ciertos mitos sobre esta figura, puesto que anteriormente se tenía la convicción de que la unificación no procede, porque sencillamente la persona tiene que cumplir de manera consecutiva cada una de las condenas. Sin embargo, como nos encontramos en un sistema donde existe el no cúmulo de penas actualmente, pues esa figura puede ser utilizada en la actualidad. Por eso, ¿cuál es el procedimiento para presentar una unificación de pena? Bueno, la norma nos dice que puede ser de manera oficiosa por el juez mediante su rol activo, pero también puede ser promovida por la parte interesada o en la persona condenada o su representante. Con ello, se lleva a cabo una instancia donde se establecen las reglas o los procedimientos para los incidentes, ya que en aquellos casos donde hay prueba, pues el juez tiene que conocerlo bajo esos parámetros que establece el artículo 11 del reglamento para que se conozcan sobre la modalidad de un incidente. Por último, también tenemos la prescripción de la pena. La prescripción, como otro de los incidentes en materia de ejecución que establece el artículo 456 y la resolución 30/2025 en su artículo 4, nos dice que no es más que el proceso de la extinción de la pena sobre la base del tiempo transcurrido, el cual comienza a computarse desde el momento en que se tiene una sentencia definitiva con carácter irrevocable y la misma ha surtido un quebrantamiento en su condena. Esto puede deberse sencillamente a una simple cesación de la facultad represiva del Estado o un límite porque la persona deja de cumplir una condena, o también puede ser atribuible a la falta del órgano estatal de persecución de esa persona que tiene esa sentencia definitiva. Por eso, el artículo 456 nos dice que la prescripción procede en tres supuestos. En aquellos casos donde la pena supera los 5 años, la prescripción se computa a los 10 años. Nos dice que hay prescripción a los 5 años cuando se trata de penas privativas de libertad igual o inferiores a 5 años y al vencimiento del plazo de 1 año en aquellas penas no privativas de libertad o las penas de arresto o contravenciones. Sin embargo, este artículo nos dice una cláusula y es que la persona debidamente convocada al cumplimiento de la ejecución de la sentencia no comparece, se produce la rebeldía. Y la rebeldía trae como consecuencia procesal la suspensión del cómputo de la prescripción. De manera que, aunque se encuentre esta figura en la normativa procesal penal, está condicionada a que se suspenda si la persona imputada le es declarada la rebeldía. Bueno, Jorge, me imagino que tendrás alguna conclusión sobre el tema. Para finalizar, podemos decir que en cuanto al cómputo, todos los días cuentan. En cuanto a lo que es el medio libre, tenemos que decir que no critiquen a las personas que se encuentran cumpliendo ese medio libre, sociedad, por favor se los pedimos. En cuanto a la ley 97 del 95, ha traído a colación algo que afecta directamente a las personas, porque lo declaren en rebeldía, pueden pasar 30 años y esa persona tiene que cumplir obligatoriamente con su pena para salir de eso. Gracias a todos por compartir con nosotros y espero que esta información le haya servido de mucho. Gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos.